Me llamo Ricardo y he trabajado como velador desde hace varios años. Siempre me ha tocado en lugares solitarios o edificios en remodelación. No es el trabajo más emocionante, pero paga las cuentas. Estoy acostumbrado a pasar noches enteras solo, con una linterna y dando un par de vueltas por el lugar. Aunque he escuchado muchas historias raras, nunca pensé que me tocaría vivir algo así. Esto pasó hace unos años, cuando trabajé en un edificio viejo que antes era un hotel. El lugar estaba en proceso de convertirse en oficinas, pero las remodelaciones iban lentas, así que solo había un par de pisos habilitados y los demás estaban llenos de escombros. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Mi trabajo era sencillo: dar recorridos por los pasillos, asegurarme de que no hubiera intrusos y mantenerme en mi caseta el resto del tiempo. Cuando me contrataron, el encargado del lugar me dio un recorrido rápido. Me explicó qué áreas estaban habilitadas y cuáles no, y me hizo una advertencia muy específica. En el último piso había una habitación cerrada con candado. Me dijo que no tenía por qué preocuparme por esa puerta, que estaba llena de asbesto y no era segura. Me dejó claro que no debía intentar abrirla ni acercarme demasiado. No pregunté más, porque pensé que solo era una precaución por seguridad. Las primeras semanas todo estuvo tranquilo. Las noches eran largas, pero me las arreglaba para pasar el tiempo viendo mi teléfono o leyendo algo. Hacía mis recorridos con calma, y aunque el edificio era un poco tétrico por lo viejo que estaba, nunca sentí miedo. Pero eso cambió después de un mes. Una noche, mientras caminaba por el último piso, escuché un ruido. Era como un golpe suave, algo que venía desde la habitación cerrada. Me detuve para escuchar mejor, pero todo quedó en silencio. Pensé que tal vez era el viento o algún animal, así que seguí mi recorrido sin darle importancia. Sin embargo, los ruidos no pararon. Las siguientes noches, cada vez que subía al último piso, escuchaba algo. A veces eran pasos, otras veces golpes, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Lo raro era que siempre venían de esa habitación. Me empezaba a poner nervioso, pero trataba de ignorarlo. Me repetía que eran solo ruidos normales de un edificio viejo. Una noche, cuando pasé por el pasillo, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso me puso la piel de gallina, porque yo sabía que siempre estaba cerrada con candado. Me quedé parado un momento mirando la puerta, dudando si debía acercarme o no. Al final, la curiosidad me ganó. Me acerqué despacio y empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía. No había escombros ni muebles, solo un piso cubierto de polvo. Lo que me hizo sentir un escalofrío fue ver que había marcas de pisadas recientes en el polvo, como si alguien hubiera estado caminando ahí. No había forma de que eso fuera normal. Salí de la habitación rápidamente y cerré la puerta. No quería pensar en lo que acababa de ver, bajé a mi caseta y traté de distraerme, pero esa noche no pude dejar de sentirme observado. Era como si algo o alguien me estuviera vigilando desde el último piso. A partir de esa noche, las cosas se pusieron peor. Los ruidos se volvieron más fuertes y constantes. Ya no eran solo pasos o golpes. Ahora escuchaba susurros, como si alguien hablara en voz baja, pero no entendía lo que decían. Una vez incluso escuché mi nombre. Eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque estaba completamente solo en el edificio. Una noche, mientras hacía mi recorrido, encontré la puerta completamente abierta. Me quedé congelado. Miré hacia adentro y en el centro de la habitación había una figura. No sé cómo describirla. No era completamente sólida, pero tampoco parecía un reflejo o una sombra. Era alta y delgada, y aunque no tenía rostro, sentí que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, pero en cuanto pude moverme, salí corriendo. Bajé las escaleras sin mirar atrás y me encerré en mi caseta. Esa fue la noche más larga de mi vida. Cada sonido, cada sombra que veía por las cámaras me hacía saltar. No pude volver a subir al último piso después de eso. Cuando terminó mi turno, hablé con el encargado y le pedí que me cambiara de lugar. No le di muchos detalles, solo le dije que algo raro pasaba en ese piso y que no podía seguir trabajando ahí. Me miró con una expresión extraña, como si ya hubiera escuchado algo parecido antes, pero no dijo nada. Aceptó cambiarme y me fui de ese lugar para no volver. Hasta el día de hoy no sé qué era lo que había en esa habitación, ni por qué estaba cerrada. Pero algo pasó ahí, algo que no era normal. Y aunque trato de no pensar en eso, cada vez que escucho ruidos extraños en la noche, me acuerdo de esa puerta y de lo que vi. Antes de continuar, te invito a dejar tu like y a comentar qué te están pareciendo estas historias. Si alguna vez has vivido algo similar, compártelo en los comentarios. Con mucho gusto estaré leyéndolos. Muchas gracias. Continuemos.
Mi papá es velador, lo ha sido desde hace años, porque además puede atender un negocio de comida que tenemos. Esto que les voy a contar comenzó en 2016, cuando trabajaba vigilando una privada en un fraccionamiento de clase media alta, aquí en la ciudad. Lamentablemente, ahí ocurrió un incidente trágico. Una pareja tuvo una pelea que, al parecer, se salió de control. No entraré en detalles porque no vale la pena, pero lo importante es que ambos murieron. Vivían en la última casa, la del fondo. Fue un suceso tan escandaloso que incluso apareció en las noticias. Mi papá, tristemente, fue quien los encontró. Todo empezó cuando los vecinos reportaron gritos. Mi papá fue a revisar y bueno, se topó con una escena muy difícil de olvidar. A pesar de que esa casa tenía una vista preciosa hacia los árboles, después de eso fue casi imposible que se volviera a rentar. La agencia de bienes raíces estaba obligada a informar lo que había sucedido con los antiguos inquilinos. La casa estaba amueblada, así que los dueños decidieron sacar todo, remodelarla y tratar de que volviera a ser atractiva para los posibles arrendatarios. Durante la mudanza dejaron varias cosas en la basura, muchas de las cuales aún servían. Mi papá notó que algunas personas que trabajaban limpiando otras casas se llevaron cosas de lo que habían dejado ahí. Una noche, mientras revisaba el lugar, encontró una televisión bastante peculiar. Era vieja, de esas que ahora ya están obsoletas, tan antigua que parecía de colección. Sin pensarlo mucho, decidió llevársela. Creyó que se vería bien como decoración en nuestro local. Cuando la llevó a la casa, se sorprendió de que aún funcionara. Le conectó su viejo Nintendo y para su sorpresa, parecía que esa tele cuadrada con la pantalla algo curva estaba hecha para eso. A mi hermano le gustó tanto que convenció a mi papá de dejarla en la sala, junto a la televisión moderna. Pronto se volvió una rutina que ambos se pusieran a jugar esos viejos videojuegos. Sin embargo, una noche, ya de madrugada, mi hermano y yo escuchamos que la televisión se encendió sola. Compartíamos cuarto y aunque nos dio algo de miedo, no dijimos nada. Solo nos quedamos callados intentando dormir. A la mañana siguiente mi papá llegó con un perro callejero. Al parecer vivía entre los árboles detrás de aquella privada y sobrevivía con lo que conseguía. Nos contó que la pareja que murió solía dejarle comida, aunque no lo adoptaron porque uno de ellos era alérgico. Aún así, el perrito seguía yendo cada noche a rascar la puerta de la casa, buscándolos. Mi papá no pudo con la tristeza y decidió llevárselo a casa, aunque ya teníamos otros 2 perros. Los de afuera eran bastante bravos y querían atacarlo, así que lo bañamos y lo dejamos dentro de la casa hasta que lo aceptaran, pero eso nunca sucedió. Le pusimos Rafa. Inmediatamente se acomodó en la cama de mi hermano, como si siempre hubiera sido su lugar. Era imposible negarse a esa mirada tan triste, tan profunda. Esa noche, la televisión volvió a encenderse sola. Rafa se paró inmediatamente mirando hacia la puerta. No ladraba, solo estaba atento, mostrando los dientes. Escuchamos claramente pasos en la sala, pero ni mi hermano ni yo nos atrevimos a salir. Nos convencimos de que no era nada y decidimos no decirle nada a mi mamá. Creo que temíamos que, al contarle, confirmaríamos lo que ya sospechábamos. Había algo en la casa. Esto empezó a ocurrir todas las noches. Finalmente, mi mamá también lo escuchó. Una madrugada tocó nuestra puerta y nos preguntó si estábamos en la sala. Le dijimos que no. Entonces nos preguntó si habíamos escuchado que la televisión se encendía sola. Le confesamos que sucedía todas las noches. La televisión era de las que se encienden con un botón, no con control remoto, lo que hacía todo aún más extraño. Mi mamá fue a revisar. Escuchamos cómo apagaba la televisión y volvía con nosotros. Trató de tranquilizarnos diciendo que seguramente era una falla. Por eso nadie se la llevó. Seguro que por eso tu papá pudo traerla, comentó antes de regresar a dormir. Eso nos calmó por un rato. En esa edad, si mamá decía que todo estaba bien, uno se lo creía. Pero minutos después, la televisión volvió a encenderse y esta vez escuchamos algo más, una voz de hombre. Rafa empezó a ladrar desesperado. Mi mamá salió rápido y nos dejó salir también. Ordenó a Rafa que fuera a la sala y él obedeció. Antes de llegar se detuvo en el pasillo y empezó a ladrar a la oscuridad como si protegiera el acceso a las habitaciones. Mi mamá no quiso llamar a mi papá. En lugar de eso, le habló a un tío que vivía cerca. Cuando llegó, todos salimos a revisar. No encontramos nada extraño en la sala, excepto que la televisión estaba tirada de cara al suelo, como si alguien la hubiera empujado. La sacamos al patio. A la mañana siguiente, cuando mi papá llegó, nos preguntó por qué habíamos tirado la televisión. Mi mamá, para no preocuparlo, le dijo que había empezado a echar chispas la noche anterior. Era más fácil inventar eso que explicarle que creíamos que había algo más en la casa.
Me encantaría decir que las cosas se calmaron después de lo que ocurrió, que todo terminó ahí, pero no fue así. En realidad, lo peor apenas estaba comenzando. Desde entonces se empezó a sentir una presencia en la casa. Era como si alguien estuviera ahí, siempre en alguno de los cuartos. Sabíamos exactamente en cuál, porque Rafa se quedaba parado en la puerta, mirando hacia adentro con los dientes pelados. Permanecía largos ratos en esa posición, alerta, como si vigilara algo que nosotros no podíamos ver. Eventualmente se calmaba y volvía a acostarse con nosotros. Siempre estaba a nuestro lado, valiente y protector, a pesar de ser tan pequeño. Esta historia, tristemente, concluye en enero de 2017. Esa noche nos despertaron unos pasos justo afuera, detrás de la puerta de nuestro cuarto. Luego escuchamos aquella voz. Era la misma que habíamos oído en la sala cuando todavía estaba la televisión. Rafa empezó a ladrar como loco, directo hacia la puerta. Lo dejamos salir. Corrió hacia la sala y lo escuchamos ladrar emocionado un par de veces. Después, el silencio absoluto. Mi mamá salió corriendo tras él. Cuando llegó a la sala, lo encontró tirado en el suelo. Nos llamó desesperada y todos corrimos para verlo. Lo subimos al carro de inmediato para llevarlo al veterinario. Parecía que Rafa ya no estaba con nosotros. Recuerdo muy bien algo de esa noche que se quedó grabado en mi memoria. Había un olor a quemado en la sala. Pero no era un olor común, sino como el de madera apagada con agua, ese aroma que te lastima la nariz y se queda impregnado. Aunque llegamos a tiempo al veterinario y Rafa pasó la noche, su pequeño corazón no soportó. Murió al amanecer. Sin embargo, al menos nos dio tiempo de despedirnos. Mi hermano y yo lo abrazamos hasta el final. Creo que, si un perrito debe morir, es así como debería ser, rodeado de amor. La expresión en su rostro no era de dolor ni de miedo. En realidad parecía tranquilo. Lo más extraño de todo es que, desde esa noche, nunca más ha ocurrido algo extraño en la casa. Ni sonidos, ni olores, ni voces. Todo desapareció. El miedo se fue con Rafa. Mi mamá tiene algunas teorías sobre lo que pasó. Hay una en particular que me convence. Lo que sea que se llevó a Rafa aquella noche no pudo vencerlo. Aunque a Rafita le costó la vida, creo que él fue quien protegió esta casa y a nosotros de aquello que nos acechaba. La historia que les voy a contar le ocurrió a mi padre en los años 80, cuando una planta que por muchos años había sido una gran fuente de trabajo para la comunidad empezaba a enfrentar problemas financieros. En ese entonces, la mano de obra comenzaba a preferir trabajar en las maquiladoras. Aunque pagaban lo mismo, las tareas eran más sencillas, aunque requerían más horas. La situación en la planta era tan mala que el mismo dueño tenía que hacer las veces de velador mientras buscaba personal nuevo. Él y mi padre eran buenos amigos, por lo que no fue sorpresa que una noche, cuando tuvo una emergencia, llamara a mi casa para pedirle a mi padre que lo ayudara cubriendo el turno. Le aseguró que no sería mucho tiempo. Mi papá aceptó el favor y esa noche fue a cubrirlo en la planta. La fábrica se encontraba en una loma desde donde se podía ver toda la colonia. Era una vista espectacular, aunque el lugar en sí imponía. Había enormes cilindros llenos de materia prima que era transportada por largos tubos hacia el área de carga de camiones. Estos cilindros tenían escaleras metálicas en los costados y corredores tan estrechos que solo una persona podía pasar a la vez. En el área contigua estaba la caldera, donde se fundía material que luego era vaciado en un contenedor. Este contenedor se levantaba con maquinaria para después depositar el material en tubos gruesos que lo llevaban a otros cilindros. Sin embargo, en ese momento, gran parte de la maquinaria ya se había vendido y solo quedaba lo esencial para operar. Mi papá encendió la radio. Todo iba bien hasta eso de las 3 de la mañana, cuando la frecuencia de la radio comenzó a recibir interferencia. Mi padre se levantó de la silla donde estaba sentado e intentó mover la antena, pero el volumen comenzó a subirse solo, sin que tocara la perilla. Entre la estática parecía escucharse el lamento de una persona. Intentó apagar la radio, pero el botón estaba atascado y el volumen aumentó aún más, hasta que, de repente, toda la fábrica quedó envuelta en penumbras. Creyendo que algo había pasado en la caja de fusibles, salió con la lámpara en mano para revisar. Para llegar a la caja tenía que cruzar el área del caldedero y sus pasos hacían eco en la oscuridad. Aunque era verano, el frío en esa área era peculiar y se hacía cada vez más intenso. Mi padre sentía como si alguien lo estuviera observando desde uno de los pasadizos que estaban sobre él.
Cuando intentó cruzar esa área, la lámpara comenzó a parpadear. De pronto, un estruendo lo hizo pegar un salto. La radio de la oficina se había encendido nuevamente y la estática resonaba por todo el lugar. Lo más extraño era que la electricidad aún no había regresado. De nuevo se escuchó un ruido y a pesar de que la lámpara fallaba, alcanzó a ver una sombra. Era la figura de una persona que corría por uno de los pasadizos que conectaban con los cilindros de la parte exterior. Pensando que se trataba de un ladrón, corrió detrás de ella, solo para ver que caía dentro de la caldera. Un olor a carne quemada invadió el aire mientras los gritos de esa persona rebotaban por las paredes de la fábrica. El impacto fue tan grande que, al intentar llamar a su amigo, dejó caer el celular y ya no pudo encontrarlo porque la lámpara se apagó por completo. Desesperado, corrió de regreso a la oficina. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono del escritorio y llamó a la policía para reportar el incidente. Apenas había colgado cuando empezó a escuchar pasos lentos y arrastrados que se oían incluso con el ruido de la radio de fondo. Asustado, pensando que podía ser el cómplice del ladrón, se escondió debajo del escritorio. Desde ahí, escuchaba cómo alguien intentaba forzar la puerta. La oficina temblaba y mi padre, que nunca había sido un hombre religioso, comenzó a rezar pues los objetos en la oficina comenzaron a caerse de los estantes. En la radio, los lamentos eran cada vez más claros. Justo cuando la puerta se abrió, pudo ver las luces de una patrulla reflejadas en la pared. En ese momento, mi papá gritó por ayuda y los policías entraron al lugar. Sin embargo, estaban pálidos como una hoja. No duraron ni un minuto dentro porque el olor era tan nauseabundo que apenas dieron unos pasos antes de comenzar a vomitar. Mi padre cuenta que el resto de la noche la pasaron en el estacionamiento de la parte delantera hasta que amaneció. Entre charla y charla, los policías finalmente se animaron a contar lo que habían visto. Uno de ellos le dijo a mi papá que la razón por la que había vomitado no fue solo por el aroma. Justo cuando llegaron, vieron la figura de un hombre quemado. Su piel estaba negra y chamuscada, con ampollas que sobresalían por todas partes. El hombre golpeaba la puerta con fuerza. Al iluminarlo con las linternas, vieron que tenía las cuencas oculares vacías, con pedazos de carne colgando, dejando expuesta parte de la mandíbula. La figura desapareció después de unos segundos. Ellos no podían creer lo que habían presenciado y le pidieron a mi papá que no volviera a entrar. Según dijeron, quién sabe qué hubiera pasado si se quedaba dentro de la fábrica. Al mediodía, su amigo le devolvió el celular y le contó lo que había sucedido. Le pidió disculpas y reveló la verdadera razón por la que le había pedido el favor de cuidar el lugar. Resulta que había asistido al velorio de un empleado que no prestó atención a las señales de seguridad. El hombre murió tras resbalarse y caer dentro de una caldera encendida. Intentaron sacarlo, pero las explosiones del líquido caliente hicieron imposible el rescate. Tras el accidente, la fábrica nunca volvió a ser la misma. Apenas un mes después, cerraron las puertas definitivamente. Con el tiempo, el edificio quedó abandonado. Los veladores que intentaron trabajar ahí renunciaron al poco tiempo. Incluso los ladrones que se atrevieron a entrar huyeron despavoridos. Hoy en día, entre los tubos retorcidos y las vigas oxidadas que alguna vez sostuvieron el edificio, muchos aseguran haber visto una figura que camina lentamente como si arrastrara los pies. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Esto es Relatos del Más Allá. Nos vemos en la próxima.